Muy buenas tardes, queridos amigos del velero llamado Libertad. Desde hace poquito, más libre que nunca. Desde las augustas paredes de radiarte.com, en el kilómetro cero de la Libertad. 18 de julio, esquina Tristán Narvaja, 18 de julio 1805. Hoy damos inicio a un gran programa. Hemos tenido repetidamente buenos invitados 5 estrellas, que han generado programas de colección, esos programas que cada tanto volvemos a ver. Hoy inauguramos una nueva etapa, el de los invitados VIP, porque se encuentra entre nosotros el doctor Eduardo Lust, junto a nuestro compañero José Cruzar. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias, un honor que me haya invitado. Padre, sanducero, docente, abogado y político. Sí. ¿Está bien esa escalera? Está bien, sí. Está bien el orden, además. ¿Qué sintió la primera vez que le dijeron que iba a ser papá? Y bueno, fue una de las noticias más importantes de mi vida. Cuando Alicia, mi esposa, fallecida, me dijo, estoy embarazada, ¿no? La frase típica. Además, el embarazo tiene una historia. Nosotros nos casamos y tuvimos nuestra primer hija, Sofía, a los 4 años de habernos casado. Y mi suegra tenía una casa en Parque del Plata, que siempre veraneábamos ahí. Y entonces le digo a Alicia, escuchá, podríamos ir a otro lado, no sé, Parque del Plata. Entonces busqué en el diario en aquellos años. Y encontré una casa en La Barra del Chi Uruguaya. Entonces dijimos, hablé con el dueño por teléfono, era un señor que era gerente de una empresa grande que ya no existe. Entonces, bueno, mira, a mí me interesa así, pum. Era del 27 de diciembre al 10 de enero. Entonces, linda fecha. Sí, re linda. Entonces, cuando él me pregunta a mí qué hago, y cuando yo le digo, mire, yo soy... Me dice, mire, la casa a usted no le sirve. Y le digo, ¿cómo que no me sirve? Sí, porque es para otro perfil, me dice. La casa no tiene luz, está en una zona muy cerca de la playa, pero casi que en un bosque. Y usted, por lo que veo, no. Digo, no, mira, a mí me sirve, sí. ¿Qué veía él? ¿Qué veía él? No sé, como yo le dije, porque me dijo, y yo digo, mire, yo soy abogado, estoy dando clase en facultad, no sé qué, el otro. Entonces no sé lo que se imaginó, ¿viste? Entonces, un hombre extraordinario. Me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mi cumpleaños es el 3 de enero. Yo voy a ir porque tengo otras propiedades. Y si cuando yo vaya usted está conforme con la casa, me paga. Si no, no me paga. Increíble. Sí. Persona muy honesta. Impresionante. Acuerdo verbal. Un acuerdo verbal y además así. Entonces, bueno, fuimos y quedamos con la casa impresionados. Teníamos velas. Éramos jóvenes y delgados, como decimos nosotros. Como dijo en español, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera y ganas de parrandear, ¿no? Entonces, cuando llega este hombre, digo, mire, nosotros estamos maravillados acá. Entonces le pagamos y después nos hicimos amigos. Claro. Una amistad de muchos años. Me terminó vendiendo esa casa. Y luego él falleció, lamentablemente. Pero ¿por qué la anécdota un poco larga? Porque estamos ahí, cuando él se entera que toda la historia es nuestra, me dice, bueno, mira, acá tu señora se va embarazada. Me dice ese comentario. Porque hacía 4 años que nos habíamos casado y estamos intentando. Y efectivamente, a los 2 meses o 3 de venir, al poquito tiempo, me dice Alicia. Sin luz es una... Sí, o sea que se ve que tuvo la luz, la luna, el bosque. Sí. Tuvo algo que ver. Es un sentimiento muy poco explicable si uno no pasa por esa situación. Sí. ¿O somos un poco egoístas con eso al decir eso? Depende, porque en mi caso yo fue por fertilización asistida. Entonces es distinto. Bueno, pero es un hijo igual. No, pero es distinto el día que cuando te dicen está embarazada, sí, no, claro. Lo buscamos, o sea, tiene que ser ahora, sí es ahora, bueno, sí. Bárbaro. O sea, no ocurre, o sea, se busca ese día y ese momento. Claro. En mi caso fue
una muy grata sorpresa, espectacular, pero tenía que ser ese día, si no, se venía el bajón del próximo tratamiento. Claro. Entonces fue un momento de liberación de tensión. En este caso es diferente, es una sorpresa. Sí. En el nuestro era un tiro. Pero es de lo más importante que le pasa a uno en la vida. Yo creo que sí. Y después viene la segunda, y después vino el tercero, y siempre es la misma sorpresa. Y ahora que uno está grande, como dicen los argentinos, yo soy respetuoso cuando hablo de esto porque tengo amigos, muy amigos, que no tienen hijos. Sí. Entonces soy respetuoso para que no se... Como padre, de no ser grosero, pero digo, es extraordinario tener hijos. como padre, ¿qué siente cuando se está manifestando por parte del gobierno derogar la ley de tenencia compartida, que permite que los niños crezcan en presencia de ambos padres a pesar de que estén separados? Sí, bueno... ¿Usted la votó? La voté, sí. La voté, es una buena ley. Sí, usted hizo algunos señalamientos. Señalamientos Sí. hice, pero está... Pero, bueno, coincide con la filosofía del gobierno. O sea, la izquierda es un movimiento enemigo de la familia como concepto. Y además lo dicen. Es una institución antigua. Dicen que es una institución antigua, patriarcal, etcétera, que las mujeres, que lo otro. Pero no tienen los votos para derogarlo. ¿No? No. No tienen porque tienen 17 votos en el Senado, que posiblemente lo consigan. Pero en diputado, ni Cabildo Abierto, ni Salles, que son los votos que necesita, se la votan. Porque Cabildo Abierto fue el promotor de esa ley. Cabildo Abierto, sí señor, fue el promotor de esa ley. Igual quienes lucharon más fueron nosotros. Sí. Yo, Goñi, por ejemplo. Claro, yo en esa vorágine que entras cuando estás luchando por los derechos de tu hijo para que crezcan en presencia de un padre, pues sabes que te olvidas un poco del mundo. Y vas siempre, abrís la compu a ver si vino el mail de la doctora. No vino el mail, la llamás. Salió el expediente, entró, no. Entonces perdes un poco la perspectiva. Un viernes de noche, como gente grande que somos, mirando tele, encuentro a Cabildo Abierto. Y me pongo a leer. Yo ni sabía que había un general que había tenido problemas con el gobierno y que después formó un partido político. Y leo los estatutos, todavía conservamos el hábito de leer, y dice, como parte del estatuto, la ley de tenencia compartida. Ahí me mandé 20 mails a los muchachos para que supieran que hay un partido político que tenía como parte de su plataforma electoral la ley de tenencia compartida. Y ¿fue un fracaso Cabildo Abierto? Sí, claro. Cabildo Abierto apareció... Y hago más la pregunta, yo quería saber... Un fenómeno electoral. Sí, eso. Pero un fenómeno electoral sin precedentes. Es decir, en 4 meses se forma un partido entre gente que no se conoce y se presentan a las elecciones y sacan 3 senadores y 11 diputados. Bordeando un diputado más. Sí, le faltó un diputado para pasar al Partido Colorado. Sí. Una cosa increíble. Sin publicidad, sin nada, o sea, de la nada. Con ganas. Sí, con ganas y una situación histórica, porque siempre la historia hay que entenderla en el contexto. Sí. ¿No? Un día un profesor me dijo, una gran solución para la humanidad fue la esclavitud. Yo casi me caí de la silla. Y me dice, porque antes de la esclavitud, al derrotado lo asesinaban. Y de la esclavitud en adelante, con los griegos, lo hacían trabajar, pero por lo menos seguía vivo. Con los egipcios más atrás incluso. Entonces apareció así, con un proyecto muy bueno, de gente que no se conocía, pero que no era difícil conocerse. Pero inmediatamente se abandonaron esas reglas que la llevaron a ese fenómeno electoral y se fue desgajando y la gente se fue yendo, y una cantidad de luchas internas, y el principal líder, el general Manini Ríos, un hombre muy carismático, tenía para rodearse de varias personas y creo que se rodeó mal. Entonces, bueno, Doctor, ya políticamente ya no. estuvo sentado ahí Sí. el general. Uh-huh. Yo escucho al general y difícilmente puede estar en contra de algo que dice. Uh-huh. Estoy 100% de acuerdo con 99% las cosas que dice.
sobre lo que es el plebiscito contra los intereses abusivos. Claro. No hay cosa más agiotística, rotera, que cobrarle a un asalariado esos intereses, que el ser pobre en Uruguay es carísimo. Sí. Es un palo en la cabeza que no se puede salir más. No le dieron bola con eso, no entiendo cómo. Pero sentado ahí, 100% de acuerdo. Sus declaraciones fueron acá. Sí. No hay nada más parecido al Frente Amplio que los partidos blanco y colorado. Lo tomo. Después veo su actuación pública y es totalmente al revés de lo que él dijo ahí sentado. Sí. Entonces me desconcierta. Entonces públicamente es una cosa y en privado es otra, por lo cual políticamente el que lo conoce no puede votar. Claro. No sé si estoy a favor, no sé qué comentario tiene. Es así. Lo que pasa es que yo digo, hay que aplicar la teoría de San Agustín. San Agustín hace cientos de años hizo esta pregunta. Si yo tengo que hacer algo que la conciencia me impide y la ley me obliga, ¿qué hago? Entonces dijo, tengo que hacer lo que la conciencia me dice y asumir las consecuencias de incumplir la ley. Eso, que es un desarrollo filosófico de él, en el derecho tiene recepción a texto expreso, que es la objeción de conciencia, que la ley uruguaya lo recoge y que hay sentencia al Tribunal de lo Contencioso, por ejemplo, con la ley de aborto, que dice el médico tiene el derecho y se basan en San Agustín. Entonces, cuando Cabildo dio el discurso, y yo formaba parte, ahí lo que se debió hacer es hacer lo que la conciencia le dice y no lo que la ley lo obliga. Si Cabildo hubiera dicho lo que la conciencia le dice, le hubiera ido mucho mejor, porque hubiera defendido todo lo que propuso. Porque la gente vota con el corazón. Claro, y además dice, bueno, mire, yo quiero esto, pero si usted va por eso, no tiene ministerios, no importa, yo no quiero nada. La gente que está acá no vino por un ministerio, y el que vino se equivocó. Nosotros lo que queremos es que hay 4 o 5 temas que son claves, entonces usted tendrá mis votos para lo que quiera, presidente de la calle Pou, y usted deme esto. Entonces, eso no se hizo. La calle es un hombre brillante, es un político. ¿Serio? El padre fue político, el abuelo fue político, el bisabuelo, entonces tiene raza. Entonces envolvió ahí a Cabildo. Lo envolvió con ministerios, con direcciones, con cargos, mandó la LUC y mandó el presupuesto. Entonces en un año el presidente consiguió todo, la LUC y el presupuesto. Después ya... Los últimos 2 años durmió. Exactamente, pero consiguió los votos. Mirando las encuestas. Pero eso fue lo que le pasó a Cabildo. Y bueno, yo creo que son buenas personas. Y Manini es un hombre honesto, porque además es un hombre, digamos, rico, no necesita ni el sueldo ni nada por el estilo. No se va a enojar porque diga esto, porque es pública la declaración jurada del patrimonio de él. O sea que nunca persiguió un interés económico. Creo que ni siquiera no sé si cobró un sueldo, lo cobraba y creo que lo donaba, no estoy seguro. Pero le falló de la defensa de lo que propuso. Y la gente no lo perdonó. A otros le perdonan, porque el Frente Amplio dijo, ahora mire, le mentimos. Sí. ¿No? Fue Valcorba. Bienvenido, Valcorba. No es un programa anti-Cabildo, al general lo queremos mucho nosotros. Sí, yo pero también. me da la impresión de que Cabildo acabo de decir que estaba de acuerdo con lo que decía. Un gran sueño, un sueño espectacular, unas expectativas, y bueno, se fue. Yo creo que algunas banderas las desvió, pero otras ni las agarró. No. Pero yo me estoy hablando del programa de Cabildo. Sí, yo también. Ojalá que las retome. Ojalá. Sí, le pasa que ahora es tarde. Sí. Pero... No, además que a todo el mundo le conviene que no le vaya bien. Sí. Además de eso, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, la calle Pou salió presidente por Cabildo. Sí, claro. Y ahora los blancos perdieron por Cabildo. Sin la menor duda. Ampliamos la pregunta. ¿Qué significó para usted la coalición republicana en el gobierno? ¿Estuvo a la altura de lo que usted pensaba? ¿Se pudo hacer un poquito más? ¿Se pudo hacer muchísimo más? ¿En qué situación usted la vio? Usted fue parte. Sí, claro. No, la coalición fue una gran experiencia de gobierno. Muy buena.
Hubo cosas que no se hicieron por timidez. No se animaron. Y hablo en tercera persona porque yo estaba entre los que me animaba, ¿no? Así que puedo hablar como en tercera, no se animaron. ¿Qué se debió haber hecho? Se hizo mucha cosa. Sí, claro, sí. Es el gobierno que hizo más cosas del que yo tengo memoria. Uh-huh. La LUC nomás es un instrumento extraordinario. A la gente ya se olvidó de la LUC, pero todos nos olvidamos de todo. Pero cada punto de la LUC se ha cumplido y sin quejas. Exacto. Y el Frente no derogó un artículo. Sin quejas. Hizo un plebiscito contra la LUC. Y yo dije, el 1 de marzo presentan proyectos derogando. No derogan nada. Entonces, pero hubo cosas que debimos haber hecho. Y eso, ¿Alguna, doctor? Y bueno, por ejemplo, el Frente Amplio instaló, el gobierno de coalición desarmó algunos temas del Frente Amplio. Por ejemplo, el tema bancario, el corralito bancario, sí. Pero hubo temas en derechos humanos, en la fiscalía, en el proceso penal, en la ideología de género y eso, que se debió haber avanzado más. No se hizo una conferencia. No. Ni una conferencia. No. Y cuando estás en el gobierno tenés medios. Se cerró un poquito la canilla, pero no se cortó el chorro. No, claro, se cerró un poco, no se cortó, pero había temas que la gente esperaba. Sin perjuicio de lo cual, al presidente de la calle de Pollo, diría a la coalición, cuando terminó su gobierno, los números le cierran. A mí cuando pasó en la elección de noviembre, mucha gente, que yo perdí, digamos, sí. Pero mucha gente me llamó y me dijo, che, ¿y cómo la ves? La elección de octubre, ¿cómo la ves para noviembre? Yo digo, no hay ni una posibilidad que el Partido Nacional pierda las elecciones. Y dice, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y me dice, ¿por qué? Entonces yo le contaba una anécdota que me pasó a mí escuchando una radio. Yo televisión no miro mucho, pero escucho mucha radio. Un día prendo una radio y había una persona hablando en la radio, que yo no sabía quién era, no le conocía la voz. Entonces esa persona que hablaba, póngale que era el 20 de octubre, era el 20 de noviembre esa audición. Dice, bueno, la inflación es la más baja de los últimos 20 años, la masa salarial, que es la plata que circula en plaza, es la más alta de los últimos 20 años, el riesgo país es el más bajo de los últimos 20 años, el grado inversor es el más alto de los últimos 20 años, la pobreza bajó, la desocupación, la pobreza bajó pero no tanto, pero se entiende si pensamos que hubo 2 años de coronavirus, sí, la sequía más grande de la historia y 2 años con una diferencia cambiaria con Argentina, que los uruguayos gastaban 30 millones de dólares por día en la Argentina. Es horrible. La desocupación bajó, está en su mínimo histórico. La inversión extranjera fue la más alta de los últimos años. Récord de 0 kilómetros vendidos. Sí, y etcétera, 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 etcétera. Más una elección legislativa hacia 20 días en el cual la coalición le había ganado al frente por 100.000 votos. Ahí quiero hablar de eso. Entonces yo digo, es imposible que el frente descuente 100.000 con todos estos números. No, pero te termina la historia. Entonces el periodista le dice a ese entrevistado, entonces ¿ustedes qué proponen? Y ahí me di cuenta que el entrevistado era frente amplista. Porque si no le hubiera hecho esa pregunta. Y era O'Donnell, que si ganaba Orsi era el futuro ministro. Y él dice, bueno, en realidad nosotros lo que proponemos, vamos a dejar todo como está, la regla fiscal, pero vamos a combatir los 2 puntos que este gobierno dejó, que no atendió. La diferencia, la desigualdad, que es una palabra que al frente le encanta. Le encanta. Y la pobreza. Lo otro todo sigue igual. Entonces la gente me decía, che, ¿cómo nos irá? Yo, mira, ganamos por 100.000 votos en octubre. El futuro ministro dice que no hay que cambiar nada excepto la desigualdad y la pobreza, que bueno, podríamos hablar. Entonces no hay. Sin embargo, el frente descuenta los 100.000 y gana por 100.000. ¿A usted le parece que le pidió los 20 pesos escucha O'Donnell? ¿A usted le parece que le pidió los 20 pesos escucha O'Donnell? No, no escucha, no. No lo escucha. No, ¿Y cuánta gente escucha O'Donnell? No, nadie. Nadie. Sí. Nadie. Ese es el tema también. No, la gente no se informa. Entonces, se revirtió y las encuestas decían, están cabeza a cabeza.
No nos animamos así porque estamos dentro del margen de error, que es el 3%, más arriba o más abajo. Todas las empresas encuestadoras, excepto una que dijo, no, el Frente gana por 3 puntos, 4 puntos. ¿El cabeza a cabeza a usted no le parece que fue entre Orsi y Delgado? Sí, fue entre Orsi y Delgado. Ese es el cabeza a cabeza. Sí. No fue entre la coalición y el Frente. No, fue entre Orsi y Delgado. Y ahí Delgado, o la coalición, digamos, los referentes, pues yo estaba, pero no era importante, se dedicaron mucho a hablar mal de Orsi. En lugar de decir, hagamos esto, todo lo otro. El discurso era contra Orsi. Fue un discurso contra Orsi y fue un discurso mirando lo que hicimos, no lo que vamos a hacer. Sí, exactamente. Eso lo veo yo. No, yo coincido. Incluso ya la última vez que tuve oportunidad de conversar con la ministra de Economía, fue en una reunión que yo me tuve que retirar antes. Entonces cuando me retiré, que pasé a saludarla, le dije, los números grandes le cierran, preocúpese de los chicos ahora. Y me fui. Sí, me hizo como sonriendo y está. Y eso también fue lo que pasó. Pero bueno, ahora yo pienso que el cuerpo electoral, como le gusta decir a la Corte de Justicia, no corresponde a la Corte de Justicia, dice juzgar la bondad o no del legislador, dice la Suprema Corte. Eso corresponde al cuerpo electoral. Una frase que siempre me gustó. Nosotros juzgamos la constitucionalidad o no de las leyes. El cuerpo electoral espero que se despabile. Yo tengo una pregunta a raíz de Adelante. eso. Después Germán va a seguir, Sí. porque yo me salgo de la vaina Sí, para sí. preguntarle. La constitución uruguaya en este momento, yo soy hombre de derecho, así que me gusta. Por más que no ejerzo, Claro. me gusta. La uruguaya está... las leyes tienen que ir acorde con la realidad. Sí. Cuando hay eso es principio básico del derecho. Sí. La realidad hoy de Uruguay y de varios países no es para coaliciones. No. El derecho no está pensado, la constitución, para coaliciones. La constitución está pensada para un bipartidismo. Para un bipartidismo. Entonces, para que no pase el desmadre que se ve en España, una desgobernanza y esa difícil de progresar en esa puja interna de fraccionamiento de los partidos, no habrá que cambiar la constitución, porque usted tiene un partido independiente ahora. Sí. Usted saca un porcentaje que no le sirvió a nadie. No. La Hubo diputados que entraron con los votos míos. con los votos No me suyos, sirvió a por mí. los restos. Entonces, el problema está en que el 54% sacó la coalición, resulta que ahora no tiene mayoría en el Parlamento. No, Eso está mal, a mi modo de entender. está mal. ¿Qué hacemos? Pero ahí lo que falla es el sistema electoral. ¿Qué propone? Que no habría que cambiar la constitución. La constitución uruguaya es extraordinaria. Es del año 67. O sea que tiene 50 años, para redondear. Y yo en las clases digo, nosotros tuvimos 5 constituciones y con la del 67 llegamos a la mayoría de edad. Y fuimos muy adelantados en ese aspecto. Lo que pasa es que hay que aplicarla. Y el sistema electoral uruguayo lo que dice, la base es voto secreto y obligatorio y universal. Después le deja al legislador que diga cómo. Porque el constituyente es tan brillante que redactó la constitución de forma tal que le deja a cada generación que lo resuelva como le parezca. Y siempre se ajusta a la constitución, cuando lo hacen, ¿no? Por ejemplo, el Estado, mediante las leyes, combatirá los vicios sociales. Ese es un artículo. Entonces el Uruguay está, la droga es un vicio social, vamos a combatirla. ¿Cómo? Prohibirla. ¿Es constitucional? Ah, sí. Sí, como los usos y costumbres que Claro. hay también. Después pasaron los años y dicen, che, la droga es un vicio social, ¿cómo la combatimos? Vendiéndola. ¿Es constitucional? Sí. O sea, es el mismo texto, ¿no? Entonces, algún ajuste se podría hacer, pero lo que hay que cambiar es la ley, porque la ley vigente es del año 27, 28 de aquellos años. Entonces, por la constitución del 18, que en ese aspecto no cambió mucho. Pero ¿qué pasa? El constituyente con sabiduría puso que para realizar un cambio electoral se necesitan 2/3 del Parlamento, para evitar que una mayoría circunstancial cambie un régimen. Por ejemplo, si hubiera sido mayoría circunstancial, ya con el frente los uruguayos en el extranjero votaban. Yo no lo veo mal eso.
No lo ves más. Yo sí, pero bueno. Sí, claro, son opiniones. Son opiniones. Tiene que ser 2/3 porque tiene que ser una sensación y una situación en un contexto que amerite el cambio. Porque Claro, pero una mayoría No, pero yo estoy de acuerdo con puntual, que capaz que son 100.000 votos, entorpecen 30 años de legislación. Sí, sí. Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo que sean 2/3. Sí, O está sea, bien, está bien el eso. constituyente puso 2/3 para los temas grandes. Sí, sí, pero claro, dijo importantes. que los blancos y colorados se pongan de acuerdo. Si no estamos inventando el Uruguay cada 5 años. Exactamente. Por eso yo hice campaña en contra del proyecto de Manini, de la deuda justa. Y yo le decía a él, escúcheme usted, o sea, usted le dice a la gente, si me votás no pagás la tarjeta, y la gente ni así lo votó. Porque a la gente decía, mira, si me firmás acá no pagás la tarjeta. Y yo, te firmo. Pero la gente tiene como algo. El uruguayo tiene un olfato constitucional que no tiene explicación. Y yo le decía, usted no puede cambiar la constitución, senador, para atrás. No, retroactivo no puede ser. Y la reforma de ley era retroactiva, Era ha sido hasta el retroactiva. 2001. Digo, siempre, si usted no quiere esto, bueno, de aquí en adelante sí. Y yo ponía ejemplos, y lo de la Corte No, pero Electoral... aparte hay legítimas expectativas para atrás. No te pueden hacer una ley y después, 30 años después, te la dan vuelta. Bueno, o 20, sí. como planteaba Bueno, eso es eso. lo que proponía él Sí. y el PIX-NT con la SAFAP. Yo le decía, ¿ustedes no quieren que existan la SAFAP? Bueno, a partir del 25 no hay más SAFAP. Pero hasta el 25 siguen. Pero ¿qué hacemos con el 54% que tiene la coalición y no tiene mayoría Bueno, parlamentaria? eso hay que cambiar las leyes electorales. Pero para cambiar las leyes electorales necesitas 2/3 del Parlamento. Bien. O sea, Uruguay, hay un libro que te lo voy a recomendar, que se llama así, El voto que el alma pronuncia. Sí, yo lo escuché. Que ese libro es un pasaje del himno nacional nuestro, Sí, sí, claro. el voto que el alma pronuncia. Porque cuando se votaba antes, se votaba a verbal. Entonces el voto que el alma pronuncia. Y lo escribió Medina, Díez de Medina, se llama el apellido, Díez de Medina. Sí, como Álvaro Díez de Medina. Bueno, de Álvaro. Sí, claro. Álvaro sí, Díez sí, de sí. nuestro. Es correligionario mío. Bueno, sí, ahí Álvaro Díez, gran persona, amigo mío. Embajador en Estados Unidos. Embajador, sí, en el gobierno de Sanguinetti. En el gobierno de Valle. De Valle. De Valle. Y yo tenía un amigo que era encuadernador, ahora se jubiló, y encuadernaba muchísimo, una gran empresa encuadernadora. Entonces encuadernaba muchos libros. Un día voy y me dice, mira, este libro vos te va a servir porque me quedó la tapa para abajo. O sea, el texto estaba así y la tapa estaba al revés. El voto que el alma pronuncia. Y ahí lo encontré. Entonces ahí, Álvaro, te cuento, él explica varios métodos electorales del que hay en el mundo occidental. El británico, el americano, el argentino, son modelos. Uruguay adoptó uno y lo plasmó en esas leyes. Lo que tiene que hacer Uruguay es cambiar el modelo por ley, y ahí pasaría eso. Sería mucho más respetable eso que marca la Constitución de la proporción. Exactamente. Que acá, ¿cómo puede ser que un partido con el 46% de los votos tenga el 53% del Senado? En caso del Frente. Exactamente. Sin embargo, no lo tienen diputados. No. Entonces, bueno, eso es por la famosa ley de resto, primer escrutinio, segundo escrutinio, tercer escrutinio, que es lo que hace la Corte. Eso habría que modificarlo, pero no hay que modificar la Constitución, hay que modificar la ley. La ley. Entonces, ¿por qué el Frente tiene la virtud de poder convivir el demócrata cristiano, que es un puchito, el Partido Comunista muy grande, el MPP, y todos los partiditos estuvieron ahí y se la bancan, y la coalición no se lo aguanta? Porque también es otra forma de buscar la mayoría, ¿verdad? El Frente Amplio es una coalición. Exactamente. Pero con más paciencia se ve. Sí, pero no, con 50 años. De aprendizaje. Claro. Acordate que ellos lo fundaron en el 71. Sí. Después vino el periodo del gobierno de facto, 73-84, y después siguieron. Y no ganaron hasta el 2005, que les llegó a perfeccionar la coalición esa. Y después Pero ningún grupo perdió identidad, ¿verdad? No perdió, no. Y ¿Qué es lo que se dice ahora, los efectos de poder hacer algo parecido? bueno, ojo, mirá que el Frente Amplio cuando se fundó eran 16 partidos. 16. Y ahora, de esos 16 partidos quedarán 3. Pero vinieron otros. Vinieron otros, o sea que esos 3 perdieron, esos 10 se perdieron. borraron. Sí. El demócrata cristiano creo que no existe más. No existe más. Existe como partido, pero no tiene actividad ninguna. No tiene actividad No tiene ninguna. actividad ninguna. Un hijo de Tabaré Vázquez Exacto. era como la cabeza del demócrata cristiano hasta ahora, pero no se presentó en nada.
Y además otra cosa, los partidos tradicionales tienen una historia tremenda. Entonces, y contra esa historia... Pero buscando el pesa. entorno y las circunstancias, yo no digo que sea la coalición republicana algo para que se perpetúe, pero en estos momentos que estamos buscando o tratando de generar un proyecto alternativo al populismo y al totalitarismo, ¿no vale la pena? Sí, claro, yo soy coalicionista. El problema es Bordaberry. Ah, bueno, Pero no pero- es- no, pero, Bordaberry es el único que se opone. porque parece que todo tiene un contexto y un entorno. Capaz Claro. que eso es lo mejor ahora, y Dios dirá si dentro de 30 años eso no sirve más, es bien fácil separarlo. Yo me refiero puntualmente. Con coalición republicana, no es por hablar de mí, yo sería diputado. Mm. por supuesto. Porque usted, en un día de 2022, Mm, hace dos hechos políticos superlativos. Se va de Cabildo Abierto sí. y usted, como amante de la Constitución y un luchador ambientalista, forma el Partido Constitucional También, Ambientalista. sí, sí. Y con eso fue a las elecciones. Ganamos las elecciones y sacamos casi 13.000 votos. Casi 13.000 votos. Y está activo y funcionando. Sí, estamos activos funcionando. Lo que pasa es que ¿Cuáles estamos, son los objetivos? estamos inscritos en la corte, Sí, decimos sí, todo sí. bien, pero yo le digo a mi gente, entre comillas, nosotros ahora no tiene sentido que hagamos nada, porque no influimos en nada. Pero proyectos y contenidos. No, lo que estamos haciendo es ayudando con proyectos a los partidos de la coalición y a partidos de no coalición. Por ejemplo, el doctor Salle me pidió, hoy me llamó una persona y me dijo, estuvo en el canal 12 y dijo que Luz le estaba haciendo algunos proyectos. Entonces estoy colaborando en eso, estamos colaborando en eso, en la actividad legislativa. Pero la coalición para mí es la única solución. Y su partido A ver, está dentro de la coalición Y va a estar, porque date cuenta de que sería... o va a ir a un partido. No, porque yo la coalición la imagino así. Ah, sí. Partido Coalición Republicana. Tranquilo, O hay sí, que sí. cambiarle el nombre, ¿no? Sí, bueno, sí, que sea. Un velero llamado Libertad. Yo no soy ¿No? muy afín a cambiar los nombres. Bueno, pero yo digo ponerle partido, un velero llamado Libertad. Bien, eso Ese- fue un buen programa. Ahí. Sí, ese es el lema. Que la Constitución uruguaya, cuando habla de lema es partido. Ujú. Y después tiene que haber sublemas. Correcto. Y el sublema es Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, Constitucional, Partido Constitucional, ambientalista. Cabildo, ponerle si quiere o no. Entonces, los 13.000 votos que yo obtuve, que a mí no me sumaron, van para Sí, esa claro. coalición. Sí. Entonces no perdemos ningún voto. Y eso fue lo que le sumó al frente. Claro, porque el país no está dividido en dos. No. Es 46-54. Exactamente. Que es muy grande la brecha. Total. Y eso fue lo que le sumó al frente. Porque todos esos partidos, los votos que sobraron, porque nunca da la cuenta justa, por el sistema de adjudicación de banca lo terminó ganando el frente porque era el que menos le faltaba para poner el otro. Entonces le sumaban votos sobrantes. Entonces para mí esa es la solución. Y la prueba está con los gobiernos departamentales. Usted que ha hecho campaña política y sabe, ¿cuánta gente realmente está politizada? Es muy poca la gente. Re poca. Muy poca. Sí. Que sepan, que les interese, que están... Muy poca. El interior depende más del municipio que del partido Sí. que del partido que gane la estatal Sí. del estado. El intendente es un jeque en el interior. Sí, sin duda. Arma y desarma y es lo que le importa a la gente, la vereda, la basura, la seguridad, la luz. Sí. Anda en la vuelta, le piden, che, arreglame esto, arreglame lo otro. Eso es lo que importa al interior. Sí. Entonces, yo creo que identificando la papeleta, después que vaya a sumar a la coalición, siendo blanco, colorado o constitucionalista ambiental o lo que sea, no creo que no molestaría si suma a una pirámide que se junta todo. Claro. O sea, estando identificada en la papeleta que es colorado, blanco, lo que sea. No, y en la elección interna de julio, viste que hay una elección interna en el Sí. mes 6. Ahí van todos los partidos con su candidato. Por ejemplo, el Partido Nacional con la calle Pou, el Partido Colorado con Ojeda, ponerle nosotros conmigo, y el más votado es el candidato de la coalición. En la punta de la pirámide. Exactamente. Yo creo que ese problema usted lo va a resolver, de cómo votar todos juntos en
en las que Sí, sí. usted lo va a resolver con su sapienza Hay que trabajar. y su amor. Pero hay que dejar- muchas leyes inconstitucionales. Ay, sí. Pero hay que dejar pasar que se apruebe el presupuesto. Sí. Yo todo el mundo le decía. El gobierno, la ley más importante del gobierno es el presupuesto, que está ahora, que se aprueba en diciembre. Ahí es cuando el presidente asume. Claro, ahí es cuando el presidente puede poner en práctica su política de gobierno. Eso le dijo usted en febrero. Sí, lo dije en febrero. Sí, que hasta agosto no iba a ser Nada. testimonial. Testimonial porque el gobierno no ha hecho Viajes. nada. Sí, sí. Sí, sí. Este, Ese disparar. Dale a este, dale al otro. Claro, el reparto de cargos, El reparto aquí de- que allá. Entonces hay que empezar a trabajar el 1 de enero de lograr lo mayor en el presupuesto y empezar a trabajar en enero del 26. Y hay que convencer de que se forme la coalición. Si la gente piensa en el país, hay coalición. Si la gente piensa en ellos, tal vez no haya. Esa es la diferencia. El político que piensa en el país dice, no, hay que ir a la coalición. El poncho de Sarabia, la historia de los blancos es emocionante. No le enseñan en el liceo, ¿eh? No la enseñan, pero es una historia del héroe griego. Increíble la historia del Partido Nacional. Yo me acuerdo que hace muchos años mis hijos eran chicos, muy chicos. Y una de mis hijas, la del medio, tenía una competencia de equitación en Rivera. Entonces fuimos. Y cuando veníamos le digo, vamos al arco de Masoyer. Y ellos tenían 7, 8 años. Yo siempre les hablaba mucho, hasta ahora. Y le digo, el arco, entonces ahí le conté de Aparicio Sarabia. Y barro y pólvora en su poncho, no sé, le planteé como un personaje a tipo legendario. Y aquellos caminos de tierra que ahora están bien hechos, son carreteras. Y llegamos después de 100 y pico kilómetros, un camino semi-rural, y en el medio de la nada un obelisco de 3 metros de alto. Y digo, ven, ahí, en ese obelisco, teóricamente, ahí cayó Sarabia del caballo con un balazo en el hígado. Y mi hija grande dice, ¿y qué más hay? No hay más nada. Le digo, es esto. Vinieron todo el viaje castigándome. Pero no junta votos eso, doctor. No, Porque junta, la gente quiere mirar para adelante. No, ya sé, sí. Entonces, pues, digo que esa historia tan pesada y tan extraordinaria, el sitio de Paysandú. Si el sitio de Paysandú hubiera sido en Estados Unidos, había 100 películas. Mínimo. Sí, claro, sí. Conocía todo el mundo el sitio de Paysandú, porque 32 días, 500 personas contra 15.000 en diciembre, con 40 grados, en una villa, con el general Tamandaré y Mena Barreto, los grandes comandantes brasileños, los barcos franceses cerrando el puerto, Venancio Flores a 2 kilómetros con toda la tropa de gobierno, los argentinos, y esa gente ahí con el lema hasta sucumbir. Y venían los brasileños y le decían, ríndase, y no, vamos a morir todos. Y perdieron porque hicieron un alto del fuego para enterrar a los muertos, cuando ya quedaban 30 vivos. Entonces esa historia, Sí, usted Es me como el está general hablando de- Custer. claro, Usted me está hablando de uruguayos. sí. ¿Qué nos pasó a los uruguayos? Y bueno, yo lo que creo es que... pues, ¿Por qué no hay ejemplos así? bueno, porque Felizmente no hay guerra, ya sé, pero No. ejemplos de heroísmo a partir de las ideas. bueno, eso para mí viene del que el planeta cambió. Porque nosotros tampoco nos tenemos que deslumbrar con lo que pasa en otros lados, ¿no? A mí me han invitado, por ejemplo, a ceremonias del Día de la Independencia de Italia, 120 años. Yo, mira, nosotros somos más antiguos que ustedes. Los Sí, romanos tendrán 2000, Claro, sí, los sí. italianos tienen. Y después es un tema de que la gente cultural, y que para mí puede ser medio grosero esto, pero el Frente Amplio puso atención especial en devaluar eso, y los partidos tradicionales no supieron defenderlo. Entonces, las nuevas generaciones, que son 20 años una generación, el Frente gobernó 15, ahora tiene tuvo el interregno de la coalición y vuelve por 5 más. Eso ha influido, para mí ha influido, y que el mundo cambió. Esos actos de heroísmo ya no se dan en ningún país. Esa gente que moría por una bandera se dio cuenta que era irracional morir por una bandera, cuando luego el que quedaba vivo lo traicionaba. Pero la historia es notable en ese aspecto.
La historia nuestra, la historia del Uruguay es extraordinaria con todos esos pasajes, y también la de la media parecida a la República Argentina. Y eso se ha perdido porque el mundo cambió. Yo que sé, esos japoneses que se tiraban en un avión por el emperador y te daban un té, tome el té y vaya a morir. Y el emperador hasta el año 50, ellos sostenían que era de origen divino, que provenía de Dios. En el año 50 y poco el emperador de Japón renunció a su carácter de Dios y pasó a ser mortal. Es un tema cultural. Claro, con esa cultura los japoneses morían por el emperador. Hoy nadie muere por el emperador. Doctor, ¿usted no piensa que el vallismo tuvo mucho que ver en eso? En ese decline, de declinarlo. No, decline no. En la falta o la super, falta o super pensamiento agnóstico y ultra liberal y ultra que está todo, cualquier cosa está bien o está mal. Sí, el vallismo fue, bueno, si yo digo que el sitio Paysandú se estudiaría, el vallismo también. José Valle Ordóñez fue una persona extraordinaria. Para ese momento. Para la época. Para ese momento. Para la época fue increíble. De 1911 a 1929 que murió. Había estudiado en Suiza. Vino deslumbrado de esa sociedad pequeña, demócrata, eficiente, con los poderes, con los institutos de democracia directa, los referéndums, los plebiscitos. Y hizo la Constitución del 18, que fue más o menos parecido a Suiza. Después se la derogó Terra en el 34, que es una buena constitución también. Entonces él ahí crea todo el Uruguay moderno. Las empresas públicas. Uruguay no tenía petróleo, nunca tuvo, pero nacionalizó el petróleo. O sea, ANCAP, la primera empresa de América, nacionalizó el seguro, el banco de seguro que era los ingleses, le sacó los seguros a los ingleses. El Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar. Y además, hablando de, por ejemplo, hay un libro de un argentino, Galvez, es un escritor argentino, que escribió una serie que se llama Los Caudillos. Entonces escribe de Martín Güemes en Argentina, Aparicio Saravia acá, Pancho Ramírez en Entre Ríos, Los Solanos López en Paraguay. Y cuando escribe sobre Saravia, un hombre que sabía muchísimo, él escribe en la década del 50 sobre la vida de Aparicio Saravia. Y parte del libro son entrevistas a gente que peleó con Saravia. Y cuando está entrevistando a un hombre de 90 años, analfabeto, Galvez, que conocía mucho la historia nacional, se da cuenta que no le estás contestando sobre la campaña de Aparicio Saravia, sino de Timoteo Aparicio, que fue otro caudillo blanco 20 años antes que Saravia, la Revolución de las Lanzas. Entonces cuando Galvez ve que hay un tipo que había participado en las dos, le empieza a preguntar. Y el hombre le hace una pregunta y le dice, la última pregunta fue, bueno, un hombre analfabeto, ¿no? Con un vocabulario muy pobre. Y le dice, ¿usted en cuántas batallas participó? Y este paisano le dice, bueno, yo en cuántas batallas participé no me acuerdo. Y le dice, ¿pero no se acuerda de nada? Dice, sí, me acuerdo que eran siempre contra el gobierno. ¿No? O sea que, si le decían, che, vamos a pelear ¿con quién? A favor del gobierno, no voy, me quedo. Entonces, Galvez en ese libro dice que el último gesto de Saravia por Uruguay fue morirse en Masoyer. Pero no disfrutando de la muerte, sino porque logró una cantidad de cosas, el voto libre y algo más que se apareció ahí, y luego se muere y termina el Uruguay de los patricios rurales, de la oligarquía terrateniente latifundista, que a Saravia era el último, o era el fiel representante. Y viene el vallismo, el Estado, como decías, el Estado de Bienestar. Entonces eso fue extraordinario, pero el problema de Valle, a mí un día me dijo Pepe Pasquet, el problema tuyo es que sos muy antivallista. Y yo le dije, el problema tuyo es que sos muy antirreligioso. El problema de Valle era la iglesia. Sí, le sacó todo, le sacó el 24. Usted en un grupo vallista Semana pone Santa, todo. Usted en el grupo vallista, usted pone el grupo vallista Feliz Navidad. No lo van a borrar, pero nadie le responde. Feliz Día de la Familia. La familia, sí. Se copió a sí mismo y se copió mal el vallismo. Totalmente. Porque fue una mala copia de algo que en su momento fue revolucionario, ahora es una intolerancia a algo religioso. Yo soy ateo, agnóstico, como lo quieras llamar, y a mí no me molesta festejar la Navidad, decir Navidad,
hablar de los Reyes Magos, eso me parece que fue la semilla que empezó a destruir el tema de la familia. ¿Esos festejos? Sí. Sí. El negar los festejos. Negarlo. Claro. Negar los festejos. No, porque además uno no puede negar, ponerle que uno niegue la iglesia, Exacto. ¿no? Que es una construcción burocrática. La doctrina. Sí, pero las religiones. Yo estoy haciendo un trabajo sobre las religiones y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho existe por las religiones. Es impensable el mundo sin las religiones. Yo prefiero creer en Dios y no en los políticos. Pero claro, pero mirá lo que te digo yo. El ser humano, mirá esto, el ser humano erguido, o sea, el Homo sapiens, no sé cuántos años tiene, porque se discute, pero ponerle que tenga en el planeta Tierra 160.000 años. Bueno, o sea que vayamos a 160.000 antes de Cristo. ¿Qué sabemos? Nada. Hasta el año 6000 antes de Cristo que aparece la escritura. Entonces ahí termina la prehistoria y empieza la historia con la escritura. Con la escritura nos venimos para tomar una fecha al año 0. Entonces en el año 0 nosotros tenemos el nacimiento del cristianismo. 4000 años hacia atrás el judaísmo. Casi 4000 años hacia atrás, lo que yo le digo la espiritualidad china, Lao Tse y Confucio, que fueron compañeros de trabajo, trabajaban en una biblioteca del emperador, una cosa increíble. Confucio murió de viejo y Lao Tse dice que se montó a una mula y se fue a un monte adentro y desapareció. Pero crearon la espiritualidad que el libro es el Tao Te Ching, que es la Biblia de los chinos. En el año 700 a.C., los griegos con su filosofía, que era una religión, el razonamiento, todo. Lo empírico. En el 4000 antes, los dioses de Egipto. Y en el año 510 después de Cristo, la última gran religión monoteísta, el Islam, que dice el mito que Mahoma, que era un campesino analfabeto, Alá le dictó el Corán. No, dice el libro. Entonces, cuando aparecen esas religiones, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, los egipcios, los griegos y la espiritualidad china, empieza el mundo. Brillante, profesor. Excelente. Entonces que empieza ahí. Brillante, profesor. Perdón que me fui para un lado. Tranquilo, es que da para 10 que ni yo programas. esperaba, como dijo el paisano. Su presencia da para 10 programas. Le agradecemos su presencia. Salió un programa espectacular. Total responsabilidad del invitado. No, pues Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, amigos, que tengan un feliz retorno a casa y un muy buen descanso. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias, doctor Luz. No, gracias a Si ustedes. Dios quiere. Si Dios quiere. No, pero... Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió.